Bienvenidas, bienvenidos a Sin Lugar para los Débiles. Aquí esta es la voz que tenemos. Vamos a tratar de bajar el tono, así se puede escuchar con claridad. Les propongo que reflexionemos sobre esto que acabamos de charlar con Pablo Dugan. Lo importante es tener en claro, en el momento exacto, en el tiempo adecuado, cuando estamos siendo víctimas de una operación política. De esto se trata. Una operación política, vamos a repasar cómo la han multiplicado en otros momentos de la historia. El objetivo está claro. Vamos a hablar de ese objetivo porque lo que se viene de acá a octubre es esto, este tipo de operación y muchas otras. Porque siempre hay un sector ideológico del arco político que jugó a esto. ¿Les parece? Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Sin Lugar para los Débiles. ...22 de agosto... 11:04, 11:05... Estamos viviendo, se está viviendo en la Argentina... el quehacer, la actividad concreta de lo que es una operación política. No tenemos muy en claro de dónde viene. Entonces nosotros nos vamos acá a jugar con acusaciones sin argumento, sin fundamento, sin sentido. No. Sí le vamos a decir concretamente que en este momento estamos viviendo una operación política con un claro objetivo: construir lo que siempre ha necesitado construir la derecha. Lo digo en términos generales, precisamente porque no quiero acusar a nadie sin argumento, pero sí ha sido un recurso de la derecha para llegar al poder. No hay un solo momento en nuestra historia que no hayan tenido la necesidad de construir un relato social a partir de un clima social generado por determinados hechos que claramente a cualquier hombre, mujer, trabajador, trabajadora lo incomoda, lo pone mal, le da miedo, le da inseguridad. A ver, ¿existen hoy en la Argentina ataques a supermercados, ataques a algunos comercios? Sí, han existido durante el día. Hay en barrios que están existiendo. Ahora, aquí hay que hacer la diferenciación de lo que hemos llamado saqueo, casi que le hemos puesto un concepto, un contenido a la palabra saqueo, por lo que ha sido nuestra historia política, pero hay que diferenciarlo del saqueo de lo que son hechos de delincuencia orquestados por sectores de la política, algunos medios de comunicación que lo multiplican con un objetivo político. Hay que diferenciarlo, si no todo vale uno, si no todo es lo mismo. Y la verdad es que no. Nosotros cuando hablamos de saqueo, tenemos esa historia que fue en el 89 con Raúl Alfonsín, y lo que fue el 19 y 20 de diciembre, algunos días previos también, durante el gobierno de la Alianza en la que estuvo entre otras Patricia Bullrich. A Larreta ya está, dejémoslo con lo que le fue. Ahora, esos saqueos tenían sin duda una realidad social que era de profunda desesperación. Claro que había desigualdad y hoy existe, claro que había pobreza y mucha y hoy también existe, claro que había sectores de la Argentina que tenían hambre y hoy también existe. Ahora, en aquel momento no había ningún tipo de contención social. No había ningún tipo de contención del Estado. Mejor o peor, sé que en los barrios falta comida, sé que a los comedores no llega mucha comida, pero las instancias no son comparables. Esta no es la Argentina ni del 89 y no es la Argentina del 2001, precisamente porque hay un Estado que trata de contener lo que no puede ordenar económicamente, y ahí hay todo un tema para discutir, y saben cuál es nuestra posición, no hace falta que se lo aclaremos. Ahora bien, estos sectores del poder político y mediático están buscando construir un clima social para construir una sociedad que se empiece a fragmentar cada vez más, que empiece a encontrar imágenes de violencia permanente, que sienta que no puede ni ir a comprar algo al supermercado. ¿Por qué? Porque pueden entrar a robarlo o a saquearlo. Y automáticamente se empieza a correr la voz y el rumor se empieza a instalar. Y lo más fácil de instalar de la mano del rumor es el miedo. Es el miedo ante aquello que no veo, pero sé que puede suceder. Entonces, el hombre, la mujer del almacén, el supermercado del barrio cierra. Y cuando vos llegás y cerraron, automáticamente decís, sí, bueno, entonces hay saqueos.
Y no, y seguramente es alguien que dijo, che, vienen saqueando. Entonces, insisto, el rumor va construyendo un pequeño relato de miedo, que lo empezamos a repetir, que empezamos a sentirlo y que algunos medios lo multiplican. Estamos entonces en lo que es la construcción de un clima social que siempre ha sido una característica de ese poder, que no puede gobernar si no construye esa sociedad donde todo tipo de emotividad es negativa. No voy a hacer comparaciones, pero digo, siempre de la mano de la violencia, siempre de la mano de la muerte y siempre de la mano de la angustia han llegado. Macri fue jefe de gobierno a partir de los pibes que murieron en Cromañón. Luego llega a presidente después del suicidio de Nisma, que lo vendieron como asesinato. Necesitan de la muerte, necesitan de la violencia, necesitan del dolor para construir casi una lógica de escalones en esa gran escalera que lo lleve al poder. Entonces, hoy claro se mezcla todo, porque si a nosotros nos dicen la palabra saqueo, tenemos una memoria histórica, tenemos una memoria emotiva que nos lleva a algún lugar. Ese lugar no estamos habitando. ¿Es negocio de algunos y de algunas que habitemos ese lugar? Sí, claro que es negocio. ¿Estoy diciendo con esto que en la Argentina no hay necesidades? No, no estoy diciendo que no hay necesidades. Estoy diciendo que las necesidades existen, lo venimos diciendo hace mucho, por un gobierno que gestionó mal, que gestionó para unos pocos y que ahora el presidente de la nación no sabemos bien en dónde anda, pero en algún lado anda. Bien, mientras tanto, esta situación social de la Argentina se resolverá si el gobierno nacional toma medidas que ya anunciaron que se va a tomar. Ahora, no nos prestemos a ser manoseados por la necesidad de muchos. Que muchos tengan necesidad, que la tienen, y es responsabilidad del gobierno de Mauricio Macri y también de este gobierno, no significa que esos que tienen necesidad son hoy los que están yendo a romper supermercados o a entrar a almacenes. Miren, yo sé que ustedes que están del otro lado y que conocen este canal y que conocen a los colegas que conformamos este espacio, si acá en la Argentina hay saqueos que salen de las barriadas, si aquí en la Argentina hay saqueos que salen de los hogares más pobres porque se están muriendo de hambre, somos los primeros que los vamos a decir. Pero no tengan ninguna duda que somos los primeros que lo vamos a decir. Gobierne quien gobierne. Importa nada. Ahora bien, no es lo que está sucediendo hoy. Y no solamente que basta con ver lo que dijo, escuchar lo que dijo recién Bernie o Aníbal Fernández. Pueden no creerle si quieren. Córranlos a un costado. Dieron elementos, dieron argumentos, pero pueden no creerle. Bien, los hechos concretos es la capacidad de organización que tienen los ataques que estamos viendo. El relato. Siempre digo, mis compañeros lo van a saber, pero digo, cuando uno lee algunos medios, sabe que se tiene que parar en la vereda de enfrente, automáticamente. Sabe que es una ecuación que no falla. Entonces, cuando uno ve determinados medios, cómo empiezan a construir un relato a partir de esto, y ves que aquellas personas que están detenidas, y ves el manejo de las redes, y ves cómo de algunos lugares se está motivando, decís, bueno, claro, estamos frente a una operación política. Lo que pasa es que siempre advertimos las operaciones políticas después, nos pasa a todos y a todas, porque estamos ahogados, estamos sumergidos dentro de ella y no podemos terminar de visibilizarla con claridad. Se está manipulando una necesidad que existe. ¿Por qué? Porque vos, para prometer que la salida es el caos, tenés que vivir en otro tipo de caos. Ningún orden justo, ningún orden en paz, ningún país, ninguna sociedad ordenada por el trabajo y por la justicia social necesita romper. Necesita tirar todo por la ventana y construir algo distinto. Solamente una sociedad que está fragmentada, que está en crisis, que no responde a sus derechos, que tiene una profunda insactivación democrática, puede plantearse un cambio. Pero además, si ese cambio lo proyecto en los medios de comunicación como el último día, y como miren lo que está pasando, y traemos viejos relatos de viejas vivencias, se mezcla todo con todo. No me voy a meter en el mail de Milei, porque Milei es Milei. Digo, está haciendo el juego de él en lo que pone en el mail. Ya la escuchaba, recién lo dijo Pablo Dugan, la escuchaba Patricia Bullrich, pidiendo que mano dura. Diciendo, aquí en la Argentina se necesita orden. O sea,
de alguna manera construye el relato de que hay saqueos naturales, espontáneos, pero por el otro lado toma la idea de que en realidad son hechos delictivos donde hay que ordenarlos a través de la mano dura. En medio de todo ese manoseo aquí estamos. Insisto con esto. Que exista necesidad, desigualdad y pobreza en la Argentina como existe, no quiere decir que hoy sean esos sectores los que están saliendo. Porque nadie ocultaría, por lo menos no nosotros y mucho menos quien le habla, nadie ocultaría la necesidad extrema que te puede generar ir en búsqueda de un supermercado o ir en búsqueda de un alimento, no. Pero esto es para construir un clima social determinado y sobre ese clima y a partir de ese clima construir hombres y mujeres o en el género que te identifique con un sentir, un mirar de una determinada manera que termine justificando el autoritarismo. Porque la violencia, el miedo, la inseguridad, el no saber qué va a pasar mañana, termina inconscientemente o consciente para algunos pidiendo que haya un orden más firme. Y si es autoritario, y bueno, ojo con eso, porque es parte de jugar con el miedo. Esto dijo hoy Sergio Berni con El Gato Silvestre y Aníbal Fernández con Pablo Dugan. Empezó una campaña masiva en todas las redes sociales incitando a esa imagen de saqueo que todos tenemos en la retina. Fue un bombardeo constante durante todo el día, pero no hubo ningún tipo de incidente. Recién a la noche, ya a última hora, cuando empezaban a cerrar los centros comerciales, hubieron de manera, hasta diría, coordinada, varios intentos de robo en diferentes supermercados, diferentes lugares comerciales, donde donde actuó rápidamente la policía, 36 detenidos, inclusive móviles que han ido, pero yo le puedo garantizar que si le muestro móviles de los cuales han ido a robar los supermercados, no son autos prácticamente nuevos. Claro. Y hay 40 detenidos que, para que sepa, esto no es un robo común. Esto se califica como robo en poblado y en banda y tiene una pena de 15 años. Si es que es una intencionalidad política, vamos a dar con ello, porque no solamente la Fiscalía, que entiende la causa, va a estar analizando su situación, sino también nuestra inteligencia criminal, tanto la de las fuerzas federales como la del Ministerio, como la de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en este caso. Vamos a dar con quiénes son los responsables y va a ser mucho más dura la pena para ellos también. No hay que temerle a ser duro en estos casos y cumplir con ellos. No estamos hablando de venir a reprimir ni cosas que te parezcan. Pero digo, más allá de que acaba de ocurrir, ¿ustedes ven alguna condición que puede en realidad estar buscando desestabilizar? Sí, la situación lo indica. Lo que no podemos ver es concretamente quiénes son los responsables. Claro, eso lleva tiempo. Con seriedad. No hay que jugar con estas cosas y tratar de encajarle el fallo al que me convenga, porque estamos en una franja electoral del año. No es lo correcto. Bueno, muy buenas noches. ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo ven, cómo analizan esto que estamos viviendo? Respirando un clima democrático maravilloso. Sí, sí. Es como una hermosa libertad de expresión, ¿no? Bueno, ahora lo charlamos. Permítanme que nos vamos a Puente 12, donde está Hernán Nucera. A ver qué está pasando por aquí. Hernán, buenas noches. Muy buenas noches, Fernando, el gusto de saludarte. Es así, estamos en el Partido de la Matanza, provincia de Buenos Aires, particularmente en el Puente 12, donde está la Unidad Táctica de Operaciones Especiales de la Policía Bonaerense, por todos los hechos ocurridos durante la jornada de hoy. Estamos hablando de estos robos organizados. Las dos palabras oficiales salieron en C5N, recién ustedes pudieron pasar un fragmento de los mismos. Estamos hablando de Sergio Berni, que confirmó que había 40 detenidos, entre ellos menores, y justamente
que era algo organizado, que no era espontáneo y que esto se empezó a fomentar a través de las redes sociales. También de esta manera lo había hecho Aníbal Fernández, pero diciendo que el nivel de organización era bajo. Escuchamos también al gobernador Suárez de la provincia de Mendoza diciendo que estaba siendo orquestado por diferentes, o sea, nadie hasta ahora está diciendo de qué lugar está saliendo este orden, porque si se organiza por redes sociales significa que hay alguien detrás, todavía no se sabe. Sergio Berni estaba trabajando en este lugar hasta hace instantes, salió con el helicóptero de la policía bonaerense para recorrer las zonas donde el conflicto era más agudo. Estamos hablando de Moreno, por ejemplo, en otro sector de la provincia de Buenos Aires, donde prendieron fuego un supermercado después de estos ataques vandálicos en los cuales, se han llevado algunas de las pertenencias de justamente estos comercios. Estamos esperando que vuelva Sergio Berni acá a Puente 12 en La Matanza para ver si puede hablar con la prensa. Están llegando diferentes medios de prensa para justamente ver si en algún momento se da una conferencia de prensa o no. Sabemos que Berni va a efectuar una comunicación oficial a través de los medios de prensa que lleguemos a esta zona. No se sabe cuándo, si va a ser ahora, en el transcurso de la noche o quizás mañana a la mañana. Lo cierto es que se está trabajando en el asunto, está recorriendo con helicóptero gran parte del AMBA, lo que es el primer cordón del conurbano bonaerense, y nosotros estaremos acá firmes esperando a ver si hay alguna novedad, Fernando. Muy bien, Hernán, muchísimas gracias. Estamos atentos a cualquier cosa que pueda suceder. Bueno, a ver, ¿cómo lo analizan ustedes? Porque precisamente me parece que es bueno apuntalar cuando hay elementos para demostrar que se está frente a una operación y cuando hay una movida social fuerte. ¿Te puedo contar algo que me pasó hoy a mí? Sí, perdón, antes quería decir algo. Bueno, no, diga. Hoy yo me bajé del tren, yo vivo en Morón, y estaba viendo el tuit del ex intendente de Morón, que es Tagliaferro, el ex marido de Vidal, posteando unas fotos de locales con persianas bajas, diciendo esto está pasando en Morón en este momento. Yo estaba caminando por esas mismas calles donde no había ninguna persiana baja y donde estaba la vida siguiendo su curso y la gente siguiendo su curso. Entonces, ahí es donde uno dice, ¿qué está pasando? ¿O qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué esa necesidad de agitar? Sobre todo para gente que las escuchás hacer campaña y te dicen que ganan caminando porque la gente está podrida y que quiere un cambio. No sé si da mucho lugar al análisis. Me parece que se nota demasiado lo que está pasando, ¿no? Bueno, yo para repasar un poco la data más fresca, hablaba recién con un funcionario de primera línea y para poner un poco blanco sobre negro, me hablaba de episodios que, lejos de parecer aislados o espontáneos, tenían visos de conexión entre sí. Bueno, obviamente hay el episodio más importante, es aquel que o aquellos que se encadenaron en la provincia de Buenos Aires. Hay a esta hora alrededor de 36 detenidos, la gran mayoría de ellos menores de edad. Esto siempre dentro de la consideración de los funcionarios que dicen, bueno, a veces se estimula a determinadas personas, en particular a menores de edad, para que hagan determinadas acciones y puedan salir rápidamente sin estar obligados a señalar a las personas que eventualmente, insisto, siempre dentro de este razonamiento, a las personas que eventualmente los hubieran impulsado a hacer esas acciones. También en la provincia de Córdoba, también en la provincia de Mendoza, en la provincia de San Juan estaban esperando recabar algunas informaciones más, y en algún otro distrito, pero, insisto, desde el gobierno nacional por lo menos se ve un accionar, por lo menos en los últimos episodios de los que se ha dado cuenta, se lo ve como un accionar deliberado de un origen que todavía no se puede determinar. Es muy apresurado hablar de un origen político o de determinada orientación, pero sí que tuvo algún tipo de direccionamiento, algún tipo de organización para generar esta suerte de clima. Me comentaba recién un funcionario, vos veías una persona que salía de un local aparentemente robado en ese momento con un paquete de fideos, teniendo al lado una carnicería. Es decir, había cosas que no cerraban en la consideración de los funcionarios que están analizando esto desde el gobierno nacional. Sucedió también a unos lugares de ropa, mucha gente, bueno. Sí, lo que no podemos decir es, por ahora, yo tengo algunas hipótesis, como muchos otros, de cuáles son los orígenes vía WhatsApp de las mismas personas que convocaron a esto en relación a su participación política en las últimas elecciones, pero lo que sí podemos confirmar es la utilización política de índole caranchista, que es característica históricamente de Juntos por el Cambio, que
está en una encrucijada a partir de la última elección terrible y que recién en los canales de propiedad de empresarios ligados a esta coalición mostraban a la perdidosa Patricia Bullrich como una emergente del orden frente al desorden mostrado comunicacionalmente. Entonces, si bien no podemos decir, y creo que lo vamos a poder decir en los próximos días, cuál es el origen, si lo hay, en términos políticos, hay una pastilla de Bullrich, creo que estaban diciendo. Ahora la vamos a ver, sí, eso, sí. Pero digo, lo que sí está claro es la utilización política que hacen de la seguridad e inseguridad, característica obviamente de la lógica de la derecha de nuestro país, que utiliza siempre la muerte y la inseguridad al servicio de intereses non santos. Nahuel, me gustaría escuchar ahora tu análisis a partir de esto que vamos a ver de Patricia Bullrich. Una Patricia Bullrich que es increíble lo que pide. Insisto, veámosla para después analizarlo y escuchar la mirada de Nahuel. A ver. Y acá la solución frente al caos es la solución del orden. El gobierno está a cargo, el gobierno tiene que ordenarse y si necesita algo más, porque esto se desborda, bueno, tendrá que llamar al Congreso y pedir medidas más drásticas frente a esta situación. Esperemos que esto no suceda. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, si se pierde total y absolutamente el control y el gobierno tiene que llamar a pedir estado de sitio, lo tiene que hacer. Hoy todavía no lo sabemos, pero tiene que tener todas las hipótesis de lo que puede llegar a suceder. Debe tener más información de lo que... Sí, lo que no, es que estos son fenómenos de, digamos, como cuando uno ve un incendio, ¿no? Arranca un incendio, uno piensa que ese incendio es pequeño y de golpe ese incendio está tomando cientos de miles y miles y miles de hectáreas. Bueno, ahí está Patricia Bullrich pidiendo el estado de sitio, ¿no? Bueno, a ver, vamos por parte. Lo primero que hay que decir, esto no es el 2001, claro, ¿no? Porque se está queriendo construir un clima raro, ¿no? Un clima enardecido entre esto de los saqueos. Hoy también en muchas escuelas de provincia de Buenos Aires hubo ataques a docentes con la excusa de que adoctrinaban. Sí. Está viendo también en redes sociales determinadas campañas, se va a apostar a una corrida cambiaria. Es decir, empieza a haber elementos que separados pareciera que no tienen nada que ver, pero cuando se suman forman un caos y todos sabemos que el caos nunca ha beneficiado a los sectores populares, ¿no? Exacto. Siempre ese caos lo que termina beneficiando a las minorías. Entonces, creo que hay una idea de crear un clima enrarecido y creo que eso también obliga a acelerar el paquete de medidas urgentes de acá a octubre. Cuando hablamos de medidas urgentes estamos hablando de suma fija, estamos hablando de bonos para los trabajadores de la economía popular, estamos hablando de los aumentos en la UH y en los distintos tipos de asignaciones, estamos hablando también de la posibilidad de un nuevo IFE selectivo para determinados sectores, sobre todo para monotributistas. Eso tiene que ser urgente, Nahuel, estamos hablando de eso porque es la pradera lo que hay que hacer ahora. Exacto. Me parece eso desde el punto de vista económico como medidas urgentes y después también desde el punto de vista político recuperar la iniciativa y pasar a la ofensiva, digo, porque me parece que acá también lo que es necesario es recuperar la idea de, bueno, se está yendo una elección y desde el punto de vista político es necesario, más allá de si sos de Unión por la Patria o hayas votado a otras opciones, me parece que lo que empieza a estar en juego cada vez con más nitidez es un escenario que está abierto en términos electorales. Bueno, a mí me parece que esto que planteas es fundamental porque me están llegando mensajes, calculo que a todos, cómo están atemorizando en los barrios, ¿no? Y ahí está claramente la orquestación. Hoy en día lo haces con las redes nada más. Lo haces simplemente con un WhatsApp. Entonces digo, si vos empezás a juntar las partes, algunos grupos que claramente van a delinquir, otros que empiezan a manejar las redes, que van asustando a los comercios, bueno, se va construyendo Fer, una cosa muy breve, clima, ¿no? El miedo, por lo general, tiene dos consecuencias. Sí. Del miedo o va a la parálisis o va al odio. ¿Se entiende? O sea, es muy fácil transformar la emoción del miedo en una emoción de odio. Y es muy fácil, por lo general, también transformar el miedo en parálisis, ¿no? Entonces, una sociedad atemorizada es una sociedad que a los discursos de derecha le es mucho más... Es mucho más fácil. Ahora, sí, vos que tengo a alguien en línea. Dale. Sí, perdón, no, vos lo ves cronológicamente y obviamente sería muy responsable de mi parte ponerle nombre y apellido a esto de los saqueos. Pero lo ves cronológicamente y hace un par de días estaba Javier Milei diciendo yo estoy para asumir mañana mismo.
te pasa esto hoy. Hoy tenés a Bullrich pidiendo estado de sitio. Digo, ¿por qué naturalizamos tener una oposición con ese nivel tan alto de violencia y de operaciones políticas? Porque también lo hemos naturalizado. Ahora, yo me tomo de lo que dice Luana y de lo que dice Nahuel. Qué bueno sería tener un oficialismo que sale a la ofensiva respecto de esto, con su propia agenda, pero en lugar de eso lo que tenemos es un ministro candidato que dijo la semana pasada: lo primero que voy a hacer en la semana que arranca es anunciar todas las medidas que tengan que ver con estímulos al ingreso, la suma fija, etcétera, etcétera. Se ve que se olvidó y se fue a Estados Unidos a cerrar por 18ª vez la negociación por la deuda externa. En teoría, en cuanto regrese, anuncia un paquete de medidas. No, dijo que, perdón, yo lo escuché decir, la semana que viene prioritario en la agenda, de nuevo, quizás lo haga a la vuelta. Es el general Alay, ¿viste? Es decir, lo tiene que hacer, a la vuelta lo tiene que hacer, estoy de acuerdo. Están anunciando hace 2 años estímulos al ingreso, los compromisos de que no se van a perder poder adquisitivo contra los salarios, y la verdad que se perdió todos los años. Usted sabe que yo estoy por dar por esta misma pantalla, incluso creo que en este mismo programa, un curso de manipulación del público, y una de las técnicas más eficientes es ofrecer el remedio, para lo cual primero hay que crear la enfermedad. En este caso lo que estamos por ofrecer es orden. El remedio es orden. Ustedes van a ver que Pato ya no habla nunca más de que hay que cambiar nada. No, lo que hay que hacer es ordenar. Y para ordenar, señor, hacen falta técnicas, ordenar. Es que es eso. Creo que ya tenemos en comunicación, corregime, Rodo, a Mariel Fernández, que es intendenta de Moreno. Creo que ya la tenemos en comunicación. Mariel, buenas noches, ¿cómo estás? Ah, se cortó. Bueno, ahora vamos a... Porque estamos intentando, hablar porque, insisto, la información que está llegando es justamente esta, que tiene que ver con cómo se construye un relato que supera lo concreto, lo real, lo que está pasando. Fernando, en la Argentina hay 3 temas, muchachos, hay que dejar de mentirse, y obviamente se necesitan soluciones a 3 temas. 3 temas. Inflación, salarios y seguridad. Son 3 temas centrales para los cuales obviamente no alcanza con los títulos. Se necesita llenarlo de contenido y decir, bueno, ¿qué va a hacer el próximo gobierno? Y ahí comparar entre lo que ofrece. Por ejemplo, Milei tiene una solución para 2 de esos temas: dolarización. Vas a cobrar $3 por mes, entonces va a estar siempre, va a valer $3, pero van a ser $3. Entonces, lo que se necesitan son propuestas que se vinculen a estos 3 temas. No, pero tenés un problema, Jorge, yo estoy de acuerdo, pero tenés un problema. Una de las partes que va a las elecciones está gobernando. Entonces, la gente lo que te dice es: sí, está bien, no me digas una propuesta, empezá a hacerlo ahora. Bueno, ese es el problema que tiene todo oficialismo. Sí, pero ahora, si vos ahora le ganás la partida en términos de seguridad, y esto que son claros conatos de desestabilización, no importa de dónde vengan, después analizaremos, claro. Pero son conatos de desestabilización, no pasaban hace 2 semanas, pasaban después de las elecciones primarias, o sea que hay algo que tiene que ver con las elecciones. Si vos lográs parar esto, y yo creo que se va a parar, mandás un mensaje, incluso sobre todo a Patricia Bullrich, de que no es necesario el estado de sitio donde termina habiendo muertos, etcétera, como ella pide, que es lo que quiere. Son siempre reacciones ante escenarios que te ponen no provocados, es decir, es el clásico error forzado. Llevan al gobierno a responder y a plantarse en una agenda que no es la propia, pero porque obviamente, partiendo de tu hipótesis de que esto es creado, que la comparten los funcionarios. Bueno, si esto es creado, ¿qué le antepusiste a esto como para, digamos, hoy el gobierno tiene que salir a mostrar una fortaleza que no debió hacer falta si no estaba este escenario previo? Bueno, hubo inteligencia, hubo acción coordinada. Quiero decir, siempre está partiendo de una derrota y tratando de reaccionar tarde en todos los aspectos, en el aspecto de la seguridad y en el aspecto de los ingresos. Bueno, ahí recuperamos la comunicación con la intendenta de Moreno, Mariel Fernández. Mariel, buenas noches, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. Bueno, ¿cuál es, tu análisis de la situación? ¿Cómo se está viviendo en Moreno? ¿Qué nos puedes contar? Mira, hoy desde cerca del mediodía empezamos con convocatorias a través de las redes de perfiles falsos, así que ya estuvimos en alerta monitoreando todo el distrito, hablando con el gobernador, que la verdad que le agradezco que todo el día atendió el teléfono y estuvimos hablando fluidamente, con el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires,
sacamos un comunicado 4:30 porque estuvimos recorriendo todo el territorio y nada de lo que se decía en los mensajes y convocatorias eran reales, pero sí ya cerca de las 7 de la tarde empezamos a tener inconvenientes, un poco la característica que se veía en el conurbano, grupos de jóvenes, bastante marginales, digamos, empezaron a juntarse alrededor de algunos comercios. Nosotros tuvimos un robo piraña en una tienda de ropa en Moreno Centro, hubo una situación en el límite con José C. Paz y tuvimos algunas situaciones que nosotros no lo enmarcaríamos en saqueo, porque te vuelvo a decir, no es que fue todo el barrio y saqueó el supermercado chino, sino que eran banditas de jóvenes que lo primero que sacaban eran elementos que no eran de primera necesidad. Pero bueno, también hablando con los comerciantes nos dicen que desde muy temprano pasaba personas por los comercios diciéndole que iba a haber saqueos, que iban a robar, así que bueno, también es todo materia de investigación para ver qué es lo que realmente está sucediendo, más allá de que no vamos a negar que la situación económica es compleja, pero si yo dijera que de los barrios de Moreno salió todo el mundo a saquear, estaría mintiendo. Son focos, son situaciones de robos, hay detenidos, así que va a estar todo en materia de investigación. No hay fallecidos, porque están diciendo que hay personas fallecidas, no murió ningún comerciante en Moreno, hubo una persona con una herida leve, la acercamos al hospital de Moreno, ya tiene el alta, pero bueno, es difícil cuando se empiezan hay gente que tiene tiempo para estar en los medios. La verdad que yo estuve trabajando muchísimo y estoy trabajando todavía ahora, ocupándome del tema, digamos. Ahora, Mariel, hacía referencia recién a que fueron detectando perfiles falsos en las redes que estaban convocando este tipo de hechos. ¿Pudieron hurgar más en esta investigación que hay detrás o quiénes están detrás de esos perfiles? Y vamos a ver ahora, a partir de las personas que fueron detenidas, hasta el momento hay 8 personas detenidas, seguimos trabajando, estuvo el ministro Moreno un rato y estamos trabajando con el equipo del Ministerio de Seguridad de la provincia, estamos trabajando en el tema. Los perfiles son falsos, al denunciamos en la policía que era a través de perfiles falsos, nos dijeron que están investigando, pero todavía no nos dieron información acerca de dónde fue originado. Mariel, gracias por este rato y por informarnos de lo que está sucediendo allí. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Mariel Fernández, intendenta de Moreno. Quiero sumar, por ejemplo, que me iban llegando, para que nos demos cuenta cómo operan también. No solamente en los grandes medios, sino en medios que son locales, o en medios que están en las redes y que son muy consumidos, que nadie les termina de luego reclamando que se corrija o nada por el estilo. Hoy, por ejemplo, dijeron que en Mar del Plata, organizaciones de la Tupac, porque hubo un sector que acusó el kirchnerismo, organizaciones de la Tupac estaban destruyendo comercios en Mar del Plata. La Tupac no existe en Mar del Plata. Entonces no existe la Tupac en Mar del Plata, ¿no? Entonces digo, ¿cómo se van empezando a construir esto? Y recién lo decía Mariel Fernández, cómo van pasando por los comercios, dicen, ¿no? Fíjate, Fer, que con el mayor antecedente en América Latina de ciberpolítica, por decir de una manera, es decir, utilizar redes sociales o grupos de WhatsApp, no solamente redes para instalar determinados climas, tuvo como un momento muy fuerte en la campaña de Bolsonaro. ¿Vos te acordás que en la campaña de Bolsonaro los grupos de WhatsApp ponían, por ejemplo, fake news, de que el que había cuchillado tenía la remera del PT, de que iban a dar en las escuelas? Te interrumpo un segundito, ahora seguí, Nahuel, para decir que las imágenes que estamos viendo son de Puente 12, seguramente ahí está llegando el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, para que entiendan qué imágenes están viendo. Sí, bueno, perdóname. Lo que te decía es que eso, que en su momento aparecía solamente como una cuestión de campaña sucia, por decirlo de una manera, fue adquiriendo cada vez más volumen, y esto ahora vemos también cómo repercute en términos concretos cuando se quiere construir climas sociales. Vos dijiste algo recién que es muy importante, no es solamente los medios tradicionales más hegemónicos, también la capacidad que vos tengas de construir a través del algoritmo, a través de la potencia de los datos, algo que se ha discutido muchas veces. ¿Quién regula los datos, no? Porque esos datos tienen un valor y ya no tienen solo un valor económico o de marketing para que
te vendan un jean, tienen un valor también político y social, es decir, la capacidad que vos tenés para construir trolls o perfiles falsos, poder instalar un clima, y algo que ya pasa en la naturalidad nuestra. Vemos ahora, abrimos un grupo de WhatsApp, aparece que hay una información falsa que te dice acá en la esquina está pasando esto, vos lo reproducís con buena leche, porque lo que termina pasando que muchas veces esas reproducciones son con buena leche. Entonces creo que ahí hay una cuestión que estamos viendo muy fuerte, cómo se desarrolla una ciberpolítica en un contexto adverso. No, tomo esto que es clave. Obviamente no es el momento para reflexionar, pero hay muchos países, sobre todo pienso en China, en Rusia y en otros países, que obviamente regulan al servicio de los intereses del Estado las redes sociales. No puede existir perfiles falsos, desde los cuales se llaman a cometer delitos. Uno tiene que ser responsable del perfil del cual postea cosas, en todo caso para hacerse responsable de una instigación al delito, por ejemplo, como en este caso. Eso habrá que pensarlo. Estás pidiendo mucho, me parece. Pero digo, no hay que dejar de pensar, no hay que dejar de decirlo, porque si no se naturaliza el hecho de que cualquiera puede llamar a hacer cualquier barbaridad y nadie es responsable. Claro. Bueno, pero además hay un hecho que se instaló esto, que había que evitarlo, hacer de esto una noticia, porque precisamente es el objetivo de quienes están impulsando esto, pero al mismo tiempo vos no lo podés negar porque, insisto, esto empieza a afectar a mucha gente que termina siendo víctima de estas operaciones. Bancame un segundito, Lu, que está Hernán Nucera allá en Puente 2. Hernán. Sí, Fernando, exactamente. Acaba de llegar uno de los helicópteros de la policía bonaerense, con lo cual están realizando esta especie de patrullaje nocturno por sobre las zonas donde se habían producido esta ola de robos organizada. Entonces estamos esperando la confirmación de quién va dentro del helicóptero, si efectivamente es donde viajaba el ministro de Seguridad Sergio Berni. Nosotros estamos en una distancia prudencial, la cual nos impide identificar a las personas que acaban de bajar de este helicóptero de la policía, pero lo que sí vemos es movimiento. Recién todos los oficiales con los que pudimos hablar en off nos decían que habían extendido su jornada de trabajo en toda el área metropolitana, en todo lo que tiene que ver con el primer cordón del conurbano dentro del AMBA, dentro de la provincia de Buenos Aires, para tarea de prevención después de los lamentables hechos que se vieron durante la jornada y que ustedes pudieron reflejar a través de la pantalla de 5N con todos los videos que fueron llegando de los diferentes lugares. Así que seguimos expectantes ante la posibilidad de que el ministro de Seguridad brinde una conferencia de prensa. Sabemos ya que habló y dijo que había 40 detenidos, muchos de ellos menores. Ahora lo que resta es saber si en estas 2 horas que han pasado desde sus declaraciones en la pantalla de 5N hasta este momento hubo algún otro incidente, hubo algún otro hecho. Por el momento nosotros nos mantenemos acá, Fernando, en Puente 12 La Matanza. Ante cualquier novedad te vamos avisando. Gracias, Hernán. Volvemos en cuanto nos diga. Sería importante confirmar esta información que dio Mariano, que si la mayoría de los detenidos son menores de edad, porque es un dato que no es menor, Vos, ante lo espontáneo, no se organizan por edades. Claramente, si hay todos menores de edad que pueden salir rápidamente porque son inimputables, cosa que me parece bien, digo, para que nadie empiece con la... pero no son inimputables. Pero no son inimputables, no tienen pena de... Sí, o tienen otro tipo de pena. Tienen otro tipo de pena, está muy bien la aclaración. Bueno, digo, no es un dato menor si esto es así. Lu. No, yo quiero aclarar que siguen los perfiles que postearon las fotos falsas, información, o sea, siguen en Twitter, no borran los tweets. O sea, me parece de una irresponsabilidad. Hay un perfil que se tiene que estar encargando todo el tiempo de decir, estas fotos que siguen acá, porque la foto de Tagliaferro sigue ahí, las fotos que no son de hoy, que son de no sé de qué momento. Pero le llamarías irresponsabilidad u operación política. Claro. ¿Irresponsabilidad? Yo le llamo operación política. Esta es una operación. Si un tipo que fue intendente, que tiene manejo de la información, está posteando cosas falsas, instigando al pánico y al miedo, es parte de la operación política. Ahora, un poco sabe que no tiene consecuencias tampoco, ¿no? Fíjense este tuit. Voy a leer el tuit nada más, no sé si hace falta ponerlo, pero lo puedo leer. Que es de Arieto, ¿no? María Florencia Arieto. Que dice, la impresentable ex asesora de Patricia Bullrich,
ex interventora o jefa de seguridad independiente. La de la metralleta, ¿no? Sí, Sí, lo ha visitado acá. Impresentable. Vos fíjate, dice mucho malestar en la policía bonaerense porque los hacen salir desarmados a cuidar los supermercados en el conurbano. Si llega a matar a un policía, el responsable es Kicillof. Es mentira. Pero esta es la campaña del miedo. Acá tiene un nombre muy concreto, ¿eh? No estamos dando nada que no sé, lo puso en su Twitter. Ya está diciendo que puede existir el riesgo de que haya una víctima, que sea policía, por lo tanto la culpa es de Kicillof. Digo, todo esto, insisto, son operaciones y son microrrelatos. Entras a las redes y te encontrás con esto, pones algunos canales y te encontrás con algo parecido, te llegan los mensajes, cuidado que están saqueando acá, cuidado acá, y ahí se va construyendo un clima social. Y sobre ese clima social todos estamos atontados, terminamos atontados. Ahora yo digo perdón, ¿no? Pero digo, ¿no pueden esperar a ganar las elecciones? Es que necesitan esto para ganar. Necesitan esto para ganar. Que les gusta. Porque la gente aparte no es menor que acostumbrando, no es fácil salir a la calle y saber que te van a reprimir. Hay gente que piensa, no, voy a hacer mi vida normal. No, nosotros vamos a reprimir todo lo posible. ¿Nahuel? No, digo, y aparte no es menor que la mayoría se estén dando en provincia de Buenos Aires, donde Axel Kicillof es una figura muy fuerte, en todos los sentidos. Además de que ganó electoralmente, digo, en términos políticos y simbólicos, es una de las figuras, si quieren, más fuertes de este proceso que ha pasado en los últimos tiempos, con todas las dificultades y errores que hubo. Entonces me parece que ahí hay algo que no es menor. La segunda cuestión es evidente que está coordinado cuando vos sos en distintos lugares en el mismo tiempo, ¿no? Es decir, no hay forma de que eso sea espontáneo. La espontaneidad es cuando es en un lugar determinado, de forma aislada, si es que existe la espontaneidad, que eso es la otra discusión. Cuando es de forma coordinada en distintos momentos y sigue, ¿no? Me parece que este es el punto, porque no solo que sean los saqueos en sí, sino lo que está pasando en las redes, porque al fin de cuentas el objetivo de esto, ¿cuál va a ser? Instalar un clima social adverso. Claro. Ese es el objetivo al final del día. De cara a las elecciones, de mañana pasado, y me parece que lo que dijo Patricia Bullrich, digo, claramente es de alguna manera la frutilla del postre, es decir, la idea de los militares a la calle, el orden, el estado de sitio, y lo que dijimos al principio del programa, que vos decías, un clima enradecido, tratando de teñir esto un 2001, cuando vos podés tener todas las críticas que vos quieras, pero acá hay un estado que está muchísimo más presente de lo que estuvo en el 2001. En el 2001 había 30% de desocupación y hoy hay 6%. Digamos, a ver, digo, no, obviamente hay problemas salariales enormes, hay problemas obviamente de la canasta básica, pero es absolutamente incomparable. Yo lo que hipotetizo, quiero compartirlo con ustedes, es que le va a salir mal, porque esta pulseada de cara a la sociedad, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, la va a ganar, curiosamente, el discurso del orden que ofrece Axel y que ofrece Bernie. Y que ofrece incluso Aníbal Fernández. Van a perder también esta batalla de cara a las elecciones. También es verdad lo que dice Mariano, que efectivamente es una respuesta, en todo caso, defensiva, frente a no poder prever situaciones que te van poniendo la agenda. Durante esta semana la agenda fue Milei. Sin que, en realidad, el Frente de Unión por la Patria pudiese posicionar sus propuestas de cara a salario, inflación y seguridad. Bueno, ahora quieren que la agenda de la próxima semana sea seguridad, que es la que le conviene básicamente a Patricia Bullrich, porque es lo único que supuestamente puede ofrecerle. Pero está muy bien esto que vos marques, esta agenda. Salimos de las elecciones, se transformó Milei en una especie de rockstar político, y ahí pasamos a Milei con una supuesta pareja, para ver si lo podían ablandar un poquito más y hacer una persona tierna y con sentimientos. Y ahora vamos a una lógica de saqueo, ¿no? Digo, ahora lo que dice Mariano hace un ratito es, siempre estás corriendo por atrás. Si vos ponés la discusión del salario, si vos ponés la discusión de la distribución, pero ahora concretamente del salario, de los precios y de la inflación, pero con propuestas concretas para la gente, la situación es otra, me parece, ¿no? No, yo estaba viendo a ver si había llegado el chequeo de chequeados sobre las informaciones falsas que circulan. Parece que todavía no, pero calculo que estará llegando. Pero los de chequeo no están ligados a Juntos por el Cambio. No tengo la menor idea. Yo siempre creo en toda la buena fe y en cualquier momento habrá algún chequeo, supongo. ¿Quién chequea chequeado? No, perdón, hay algo que dijo para mí Jorge, que es interesante, para que cuando vos todos nos podemos comer una noticia falsa y subirla, ¿no? Ahora, si una persona está diciendo esto es falso y vos lo seguís haciendo, ya no hay responsabilidad, ya hay una acción adrede, ¿se entiende? Me parece que esto
porque y más si sos una persona pública, seas un intendente, seas una persona que tiene... Yo creo que esto es un delito. Entonces, pero digo, esto más allá de eso, lo que hay que decir ahora, cualquier persona de buena fe que esté reproduciendo alguna noticia que es falsa y que inmediatamente sepa que es falsa, lo primero que tenés que hacer es borrar. Listo, porque si no estás abonando un determinado clima, y si abonas ese determinado clima de forma consciente, después también tenés que dar explicaciones, por empezar, de cara a la sociedad, de por qué abonaste a un clima social adverso. El perjudicado de este clima, ¿quién va a ser? La sociedad y los sectores más vulnerables. Ahora, yo creo que esto a partir de mañana se empieza a calmar. ¿Por qué? Porque hay una pulsión política fuerte, que es lo que muchas veces nos saca de estos embrollos. La posición política. A mí me parece importante que haya hablado Sergio Berni, que haya hablado Aníbal Fernández, que se hayan expresado. Creo que la dirigencia toda se tiene que expresar para advertirle a la ciudadanía que esto no tiene que ver con esa situación social del 2001, que esto tiene que ver con acciones organizadas. Y cuando se tengan los nombres de responsables o un esquema, un árbol que te permita llegar a determinada instancia, hay que darlo a conocer. Es la decisión política y la firmeza política la que va a parar con esto. Definitivamente es la que va a parar con esto. Y lamento que por encima del secretario del ministro de Seguridad de la Nación no haya otra voz que advierta esto. Pero bueno, en lo concreto, esto es lo que hay. Y la presencia de Axel, que dijo la intendenta de Moreno, permanentemente detrás del tema, es una señal también de alguien que está haciendo gestión con una responsabilidad inmensa en relación a su territorio. Bueno, hoy salieron comunicados tempranos del municipio de Morón, de Lucas Gui, de José Cepaz, Malvinas Argentina, que sacaron un comunicado de los municipios diciendo, che, no está pasando esto que dicen. Y si tenían detectado a grupos que estaban generando el caos, lo advertían desde temprano. Lo que pasa es que toda la respuesta de quienes están en el territorio no sale. Lo que sale son los titulares que buscan generar este caos. Bueno, mañana seguramente vamos a ver si continúa o no. Yo creo que va a empezar a bajar su intensidad estas operetas. Esperemos. Vamos a ver. Bueno, hoy habló poquito. Sí, por suerte. Sí, lo mismo digo. ¡Qué vago! Bueno, el Indio Zavala escribió para hoy, para la reflexión de hoy. No podemos permitirlo, claro, hablando un poco de todo, ¿no? Milei, lo que significa, la posibilidad de que llegue a una instancia de balotaje y hasta que pueda ganar, qué sé yo. No podemos permitirlo. Sería como volver al cuento inicial, aquel en el que mostraban la Biblia y se quedaban con las tierras. Jaureche, Scalabrini Ortiz, Fermín Chávez, Araceli Bellota, Felipe Piña, Norberto Galazo cuentan que nuestros paisanos, los indios, y los negros mulatos pelearon cerquita de San Martín por aquella idea sagrada de seamos libres y lo demás no importa nada. Dicen que Macacha Güemes, mezclándose con los gauchos, luchaba por la independencia patria y Vicente Chacho Peñalosa grababa en su facón, Naides es más que Naides, ni menos que Naides. A su lado siempre estaba la gran Victoria Romero. Recuerdan a Felipe Varela y su montonera épica, a Eva Perón, que se hizo inmortal con un poquito más de 30 años, quemando la vida por sus grasitas. Detallan la vuelta de obligado, en la que se encadenó heroicamente la avaricia de Francia y de Inglaterra. Y explican que Belgrano, siendo un estadista, se hizo militar porque los hechos lo exigían. Y que a Mariano Moreno lo tiraron al mar envenenado para apagar sus 34 años de fuego y brillantez. Hablan de Ernesto Guevara, un hombre que se jugó el pellejo por hacer lo que decía y decir lo que pensaba, igualito que aquellas y aquellos inolvidables 30.000. Destacan a unos pibes gritándole en la cara a los ingleses, las Malvinas fueron y son argentinas. Y a las madres y abuelas enseñando que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Por eso no podemos permitirlo. Se oye clarito el eco de hombres y mujeres que escribieron con sus voces las paredes del tiempo. Por todos ellos, por todas estas luchas, claro. Tiene razón el Indio Zavala, no podemos permitirlo. Hasta mañana, gracias por acompañarnos.